Paul Tudor Jones es una leyenda de Wall Street y un gestor de hedge funds multimillonario. Mientras el S&P 500 sigue subiendo en bolsa este año, el inversor, conocido por predecir el crash de 1987, ha revelado recientemente que cree que es un momento muy difícil para invertir en acciones americanas, diciendo incluso que Estados Unidos podría estar en la posición fiscal más débil desde la Segunda Guerra Mundial. It's a really challenging time to want to be an equity investor in U.S. stocks right now. It's really hard because, again, you've got the geopolitical uncertainty, which I think, come to live with to a certain extent. Equally as much of a problem is the fiscal situation that we're facing in the United States, which is going to require a completely different political mentality. A Jones, como a muchos otros inversores, les preocupa cómo va a afectar a las acciones este escenario de incremento o de subida de tensiones geopolíticas a nivel básicamente internacional, sumado a un elevado gasto de Estados Unidos. Por ello, en este vídeo vamos a ver los diferentes argumentos que nos da Jones para justificar su posición. Vamos a ver su cartera actual y también vamos a analizar cómo se está protegiendo, en qué activos se está invirtiendo para protegerse. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes también un gran like, ya no solo para apoyarme a mí, sino para unirte a una comunidad de inversores particulares que luchamos por proteger e incrementar nuestro patrimonio y nuestras inversiones. Vamos a empezar entendiendo quién es Paul Tudor Jones. Se trata de un super inversor, gestor de hedge funds que basa su filosofía de inversión en el análisis técnico y en el análisis de la macroeconomía. Nacido en 1954, es conocido por fundar la empresa Tudor Investments en 1980. Actualmente gestiona más de 13.000 millones de dólares en activos. Lo que realmente le hizo famoso fue anticipar el colapso de la bolsa de 1987, que empezó, para ser exactos, el 19 de octubre, un día conocido como el lunes negro, cuando el Dow Jones cayó un 22,6% en tan solo un día. Desde 1987 hasta 2007, Jones obtuvo un retorno anual del 26%, algo increíble. A partir de ahí, su retorno ha sido inferior, aunque por ejemplo en 2008, como veis en esta gráfica, tan solo perdió un 4,5% cuando el mercado caía un 50-60%. Además que es un super inversor también porque es conocido por conseguir durante 5 años consecutivos retornos de triple dígito, es decir, superiores al 100%, lo cual es un track record increíble. También aparte es un filántropo comprometido y ha donado grandes sumas de dinero a diversas causas benéficas. Dicho esto, pasamos a ver los argumentos de Jones. Como hemos visto, sus comentarios provienen de dos vertientes, la geopolítica y el gasto gubernamental. Veamos su visión en cuanto a la geopolítica. We now have possibly 3 theaters where we're going to have geopolitical challenges. We've got the Middle East and Israel, obviously the Ukraine and Russia, and then at some point down the road, Taiwan and China. So it's a really, I would say, certainly since I was born, it might be the most threatening and challenging geopolitical environment that I've ever seen, because you have 4 nuclear powers, 3 of whom are led by sociopaths, and that would be China, Russia, and North Korea. Obviously, those leaders have zero accountability, responsibility to anyone but themselves, and they have not an ounce of humanity in their bones, because they regularly disappear both their friends and their enemies. And then the 4th, Iran, is led by someone who thinks God is talking to him and has avowedly said that they want to remove from this earth a nation state with probably the most brilliant people ever assembled within a national boundary. So, los conflictos globales son malos para los negocios, al igual que las perturbaciones económicas masivas de la pandemia, los crecientes conflictos y tensiones en lugares como Ucrania, Israel, Palestina y Taiwán tienen cada uno sus propios impactos económicos distintos que, en resumen, degradan la productividad global y la eficiencia económica. Y esto es básicamente lo que le preocupa ahora mismo a Jones. Por ejemplo, Ucrania era uno de los mayores productores de cereales y fertilizantes del mundo antes de la guerra. Ahora otros lugares, otros países deben afrontar esta pérdida, compensar esta pérdida de producto o enfrentarse a una escasez.
Lo mismo ocurre con el petróleo que sale de Oriente Medio. Las zonas de guerra son lugares difíciles para transportar suministros. Y ahora también existe una potencial invasión china hacia Taiwán, lo cual podría tener consecuencias aún mayores que llegarían a la bolsa, por ejemplo, con empresas como Taiwan Semiconductor, que es el mayor productor de chips informáticos del mundo, el cual podría no seguir operando a nivel internacional o dejar de funcionar si entra China dentro de Taiwán. That with 122% of debt to GDP, as interest costs go up the United States, you get in this vicious circle where higher interest rates cause higher funding costs, cause higher debt issuance, which cause further bond liquidation, which cause higher rates, which put us in an untenable fiscal position. Our interest bill is going to very shortly exceed our defense spending in just a couple of years. It's probably in 4 or 5 years, ceteris paribus, we'll have the highest interest bill as a percentage of GDP that we've ever had. It'll probably be close to 20% of your taxes will go to pay interest on the debt unless we do something. So, todo esto obviamente le preocupa a Jones, pero solo es una de las vertientes. Esto lo une específicamente con el problema de deuda que tiene Estados Unidos. Los gobiernos principalmente financian su gasto a partir de los impuestos, que serán mayores o menores dependiendo del tamaño de la economía. Es decir, economías más grandes igual a más ingresos fiscales potenciales. Pero como vemos en este gráfico, Estados Unidos lleva años sin ser capaz de generar más de lo que gasta, por lo que está sumergido en un continuo déficit fiscal y no tiene otra forma de seguir gastando que pidiendo deuda, es decir, endeudándose. Hace unos meses ya vimos que el gobierno de Estados Unidos, al no poder financiar su gasto y, como decimos, pedir esa deuda, pues ha ido acumulando un nivel de endeudamiento muy peligroso, que ya superó el techo de deuda, es decir, el límite por arriba que tiene la deuda en Estados Unidos, que en este caso era de 31,46 trillones de dólares. Pero como de costumbre, se ha vuelto a subir, atrasando más los problemas venideros. Esta deuda que emite el gobierno la acaba comprando, como no, la Reserva Federal. Y como cada vez hay más deuda, es más peligroso invertir en Estados Unidos, por ello se empieza a pagar un tipo de interés más elevado. Jones comenta que la economía americana tiene un ratio de deuda sobre el PIB nacional del 122%, es decir, que el gobierno de Estados Unidos tiene un 22% más de deuda total que el tamaño actual de la economía. Y esto es muy peligroso porque ahora los intereses, los tipos de interés han subido muchísimo, por lo que aún encarece más la deuda que pueda emitir el gobierno. De hecho, llegamos ya a un punto en el que se pagan más intereses que el propio gasto de Estados Unidos en defensa. Y claro está que esta deuda no vence ni mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene. Hay diferentes tipos de deuda y hay muchas que vencen de aquí 30 o más años. Y el gobierno realmente podría solucionar de alguna forma este problema si llegara a generar, vía impuestos por ejemplo, más de lo que está gastando. Pero eso sería a expensas de un crecimiento económico y viviríamos en una situación de recesión o de estancamiento económico debido a esa subida masiva o grande de impuestos para compensar los años de problemas que hemos tenido, y eso afectaría obviamente a los beneficios de las compañías, que por lo tanto podrían ir muy mal en bolsa. Y ahí vemos un poco la argumentación de Jones, por ello dice que no ve ahora necesidad de invertir en acciones estadounidenses. Pero realmente las estimaciones son bastante negativas y se espera que este déficit siga siendo así, incluso más grande a nivel porcentual, que iría en torno al 5-6% como porcentaje del PIB potencial. Y como estoy diciendo, a medida que las tasas de interés continúan aumentando, refinanciar esas deudas se vuelve cada vez más costoso, e incluso el simple hecho de pagar los intereses es un desafío. Fijémonos cómo va aumentando el gasto en intereses y la proyección que hay. Se proyecta que para 2053 el gasto neto en intereses del gobierno de Estados Unidos sea un 6,7% del PIB. Es por ello que Jones dice lo siguiente: a medida que los costes de los intereses aumentan en Estados Unidos, se entra en este círculo vicioso, donde las tasas de interés más altas causan costes de financiamiento más altos, causan una mayor emisión de deuda, lo que causa una mayor liquidación de bonos, lo que causa tasas más altas, lo que provoca una situación fiscal insostenible. Y es por ello que hemos visto gráficos muy interesantes últimamente en el canal, como que China cada vez tiene menor exposición a bonos de Estados Unidos. Sí que es cierto que con este aumento de los tipos de interés, los precios de los bonos han caído bastante en el mercado, por lo que también esta exposición se podría reducir por esas pérdidas en los bonos. Aún así, lo que sí que podemos afirmar es que China no está comprando, no está recuperando esa posición o esa exposición que tenía antes en bonos estadounidenses, porque cada vez tienen un mayor riesgo.
Y además esto es interesante e importante a comentar debido a que antes, los últimos 15 años, hemos tenido políticas monetarias muy flexibles que tenían como propósito incluir o inyectar liquidez en el mercado, y una de estas medidas era el quantitative easing, que se trata de comprar bonos, en este caso de Estados Unidos, para inyectar liquidez en el sistema. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una situación restrictiva de política monetaria y por ello en este gráfico vemos que ya se dejan de comprar bonos y entramos en una fase contraria en la que se empiezan a vender. Por lo tanto, hay una mayor oferta de bonos y el tipo de interés debe de subir para que estos sean más atractivos para que los inversores lo compren o inviertan en estos. Esta carga financiera al final se distribuirá entre los trabajadores y las empresas estadounidenses, es decir, impuestos más altos, inflación, etcétera, lo que en última instancia será un obstáculo para las acciones estadounidenses. Ahora, ¿cómo protegernos? ¿Cómo Jones enfrenta esta situación que parece tan complicada? Pues aquí podemos ver una parte de su cartera larga, es decir, cartera positiva, de activos que espera que se revaloricen, en este caso acciones. Sí que es cierto que tiene una pequeña exposición, veis que son posiciones del 2%, 1,35, 1,23, pero podemos ver las principales que tiene en cartera, que son Horizon Therapeutics, Microsoft, un ETF del S&P500, Nvidia, Alphabet, Life Storage, Meta Platforms, Seagen, Apple, PDC Energy y Advanced Micro Devices. Estas serían sus principales posiciones. La principal, la número 1, que es Horizon, tendría un valor de 130 millones. Por lo que vemos que dentro de su cartera de miles de millones no es nada excesivo. Lo que sí que está comentando últimamente el inversor es que se está protegiendo, no en acciones obviamente, sino que lo está haciendo en dos activos. Como vemos aquí, estos son el Bitcoin y el oro. ¿Por qué? Porque él cree que son activos refugio que le pueden beneficiar si estas tensiones geopolíticas y esta situación de deuda va cada vez a peor. Yo simplemente voy a destacar aquí el oro como valor refugio, ya que tiene mucho más track record, mucho más histórico, y me parece más coherente que compararlo con el Bitcoin, que aún tiene menor histórico. Entonces, el oro ha funcionado durante toda nuestra historia como un valor refugio y estable, porque cumple con ciertas premisas o características que le hacen que sea así, como que es escaso, manipulable, indestructible, fácil de identificar y es un buen dinero, porque es un medio de intercambio, reserva de valor y tiene una buena unidad de cuenta. Por ello, el dólar antes, en el patrón oro, antes de que Nixon cortara su relación, pues la cantidad de dólares estaba unido a la cantidad de oro que había en la economía, porque realmente fue un buen dinero. Y claro, el oro tiene una fuerte descorrelación con los bonos, con las acciones y tiene una correlación negativa, es decir, un movimiento opuesto con el dólar. ¿Por qué? Porque a medida que, por ejemplo, el dólar decrece o pierde poder adquisitivo, la gente pasa al oro para no perder ese poder adquisitivo y mantener su dinero o su poder real. Por ello, es cierto que cuando existe una gran inflación de golpe en la economía, es decir, una pérdida de poder adquisitivo, el oro lo hace muy bien porque la gente se resguarda ahí. O también cuando hay fuertes tensiones geopolíticas o miedo, un escenario de pánico como crisis o recesiones. Ahí la gente también se refugia en el oro como valor estable y así lo ha hecho durante muchos años. Pero también es necesario comentar y destacar que el comportamiento del oro realmente no va ligado a si hay un escenario de inflación. Puede haber inflación normalizada del 2% en los próximos años, porque vivimos en un escenario sistemático hecho para que haya inflación, y el oro no tiene por qué hacerlo bien. Aparece cuando hay de golpe picos o una expansión muy grande de la inflación. Realmente, el oro se mueve o tiene una relación inversa con los tipos reales de interés. Es decir, cuando los tipos de interés reales son positivos o aumentan rápidamente, el oro lo hace mal o peor. Y después, cuando los tipos de interés empiezan a bajar o son negativos, como hemos visto en los últimos años, el oro lo acostumbra a hacer mejor. ¿Pero por qué esto es así? Pues imaginemos que vamos a poner un depósito porque queremos protegernos de la inflación, queremos proteger nuestro dinero para que no pierda poder adquisitivo. Vamos a un depósito y nos dan un 3%, pero la inflación está a un 4%, por lo que aunque yo invierta mi dinero seguro en un depósito a corto plazo, a un 3%, si a ese 3% le resto un 4% de inflación, pues realmente sigo perdiendo un 1% de poder adquisitivo. Mi interés real es negativo. En esos casos en los que yo no tengo ninguna opción viable para protegerme o para tener un interés real positivo, y aunque yo invierta en depósitos o bonos seguros, sigo teniendo un interés real negativo, sigo perdiendo poder adquisitivo, en esos casos lo mejor es refugiarse en el oro, porque de esta manera, en un escenario en el que yo no puedo hacer nada y mi dinero sigue quieto y perdiendo poder,
pues lo invierto en oro, que sí que mantiene su poder adquisitivo. Y al contrario, si tenemos ahora una inflación del 2 y un interés en los depósitos del 5%, pues me quedaría un neto, un interés real del 3%. Claro, ahí sí que tiene sentido que yo diga, oye, ¿para qué voy a invertir en oro, que es un valor estable y está muy bien, si actualmente por tener dinero en mi banco me dan un interés real del 3%, por lo que yo puedo aumentar mi poder adquisitivo? Es decir, es un poco el coste de oportunidad que existe. Por ello, en este gráfico podemos ver el oro, el comportamiento del oro contra los tips, que los tips serían una proxy o una aproximación del tipo de interés real. Lo que pasa que en este gráfico están invertidos, por lo que cuando sube el tips baja el tipo de interés real y a la inversa. Es decir, he puesto este gráfico con los tips invertidos para que veáis que realmente tienen un mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Pero realmente si lo vierais normal veríais que el oro y los tips tienen un comportamiento totalmente opuesto. Por ello será interesante ver si en la economía realmente los tipos de interés ahora tan elevados se mantienen con una baja inflación o cada vez más baja, porque en ese caso si el tipo de interés es real, es positivo, en mi opinión puede ser que el oro no se comporte tan bien. Aún así, creo que Jones lo dice más por el aspecto de miedo geopolítico y refugio de valor. En ese caso sí que tendría sentido, o sí que el oro podría ejercer un buen papel si entra mucho miedo en la economía y la gente se refugia en el oro realmente. Por ello, y en resumen y en conclusión, podemos ver que tenemos estas dos vertientes, los miedos geopolíticos que preocupan a Jones, añadido a un problema muy serio de deuda, y en el caso de Jones, él personalmente no ve un escenario positivo para las acciones, en este caso, americanas. Por ello tiene muy poca exposición y sí que está empezando a invertir, o ya debe estar invertido, en oro y Bitcoin como valor refugio por esta situación. Es un inversor de alto calibre, con un track record impresionante y al cual se debe respetar y se debe siempre oír para ver cuál es su opinión. Y aunque cada uno obviamente tiene que hacer lo que él crea y considere y basarse en su propio análisis, por lo menos ahora tenemos una visión diferente del mercado y creo que esto nos puede ayudar a aprender un poco más sobre estos grandes inversores y cómo afrontan o cómo piensan durante estas difíciles épocas económicas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya servido. Recordad que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyarme a mí, el contenido y unirte a esta comunidad de inversores particulares. Os dejo aquí este vídeo que os puede interesar si os ha gustado este y sin más, un saludo y un abrazo a la comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.